Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Les saludo con mucho afecto y cariño en este ya domingo 4 de febrero, en que estamos iniciando la semana quinta de tiempo ordinario. Vamos a entrar de lleno. Les agradezco mucho. Ojalá que puedan ir a misa. No dejen de ir a misa a este encuentro con el Señor. Es bueno que vean videos, es bueno que me escuchen, que escuchen otros predicadores en estos medios, pero nada, y qué bueno que puedan ver una misa en la tele, qué bueno, pero nada como tener la presencia real eucarística del Señor, verlo frente a ti y sentir su presencia y sobre todo poder alimentarte de la mesa de la palabra, pero también de la mesa de la comunión, al menos de la comunión espiritual si es que tienes algún impedimento. No dejes de ir a misa, por favor. Pero bueno, entremos en materia porque hay mucho que meditar. El primer libro es del libro de Job, capítulo 7, versículos del 1 al 4 y del 6 al 7. Esa es la primera lectura. En la segunda lectura vamos a ver de la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos del 16 al 19 y del 22 al 23. Y en el Evangelio veremos a Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. Fíjense, mis hermanos, si un psicólogo lee la primera lectura de hoy, lo que va a decir es, esta carta o este escrito es de un hombre deprimido que todo lo ve oscuro, que es pesimista, que no tiene, diríamos, hasta ganas de vivir, que nomás está, dice, como cuando decimos, se nos vino la noche y ahora todo es sufrimiento y todo es dolor. Todo este pasaje, estos versículos que hoy nos presentan, a pesimismo, infortunio, noches de dolor, impotencia, o sea, todo lo que dice ya, ¿hasta cuándo pasará la noche? ¿Cuándo será de día? Me dice, la noche es larga, la noche se alarga y me canso de dar vueltas hasta que amanece. O sea, es la sensación que tenemos cuando decimos, oye, o se me viene una racha que viene una tras otra, y ya no aguanto la dureza. Pero fíjense, realmente lo que agobia a Job no es tanto el dolor, no es tanto el sufrimiento. Y eso es lo que también te pasa a ti y a mí cuando estamos en una situación así. Si lo pensamos bien, lo que agobia y lo que deprime y lo que oprime a una persona y lo puede llevar incluso hasta la muerte, no es tanto el dolor y el sufrimiento. La clave está en lo que dice aquí en el último versículo, en el último párrafo. Dice, mis días corren más a prisa que una lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda, Señor, que mi vida es un soplo. Mis ojos ya no verán la dicha. Imagínense, esa frase final, mis ojos ya no verán la dicha, viene precisamente de lo que dice antes, se consumen sin esperanza. Lo que agobia a una persona no es el dolor, sino la falta de esperanza. Una persona, cuando muere un ser querido, ¿qué es lo que le motiva a seguir adelante? Porque tiene la esperanza en las palabras de Jesús, que no ha muerto y que tiene vida eterna. Que nosotros también, como Jesús, porque Él así, no, así lo hizo al abrirnos el camino al cielo, nosotros tenemos un cuerpo mortal, pero un alma inmortal que un día se va a volver a juntar en el cuerpo. Mientras tengamos esa esperanza, el dolor y el sufrimiento de la muerte no nos va a agobiar. El problema para los que no tienen fe es que como no hay esa esperanza futura, pues sí, te moriste y te acabaste. Ese es su pensamiento. Los impíos, como dice la palabra de Dios, piensan que los sufrimientos de aquí es un castigo, pero nosotros tenemos esa fe y esa esperanza que realmente nos unen más a Cristo y nos ayudan en el camino al cielo. La primera carta a los Corintios, en el pasaje de hoy, Pablo es como una respuesta a unas actitudes que los corintios tenían acerca de Pablo. Muchos le negaban llamarlo apóstol porque él no era del colegio de los 12 apóstoles. Sabían que no lo había elegido dentro de los 12. De hecho, Pablo no conoció a Jesús. El encuentro que Pablo tiene con Jesús es con el Jesús resucitado. Jesús ya había muerto cuando Pablo tiene su conversión. Pero precisamente Pablo dice, yo no hablo de teorías, yo les hablo de la experiencia de Cristo resucitado. Él no estuvo en todos esos 3 años que estuvieron los demás apóstoles impregnándose de las enseñanzas de Jesús. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo. Por eso yo les he dicho, es bueno el conocimiento de Dios, es bueno que conozcas y que te aprendas versículos que te ayuden,
Pero lo importante es que tengas una experiencia de Cristo, que tengas un encuentro con Él verdaderamente. Eso es lo que te va a cambiar, no tan, tú te puedes aprender al derecho y al revés la Biblia, y puedes seguir siendo un desgraciado, y puedes seguir siendo un hipócrita, y puedes seguir siendo una chismosa. No te va a cambiar el que te aprendas todo esto, te va a cambiar el que los medites en tu corazón como la Virgen María y el que tengas un verdadero encuentro personal. Todos los que se encuentran con Cristo, su vida cambia. Eso es lógico. Ya hemos mencionado a la mujer samaritana, a Mateo, eh, tantas personas que después de tener ese encuentro con Jesús, su vida es diferente. Entonces, si tú has tenido ese verdadero encuentro con Jesús, por eso Pablo dice, yo no predico por iniciativa propia. Yo sí predico, es porque se me ha dado una misión. Y por eso no pido una recompensa. Aunque pudiera vivir de la predicación, yo no pido porque mi recompensa es hablar de Cristo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Y a la gente, a veces la palabra obligación los asusta, porque dice aquí Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por propia iniciativa, merecerá recompensa, pero si no, es que se me ha confiado una misión. Dice, entonces, ¿en qué consiste mi recompensa? Consiste precisamente en predicar el Evangelio gratis. Y dice, al principio dice, no tengo que presumir de predicar el Evangelio, puesto que esa es mi obligación. Es tu obligación ir a misa todos los domingos. Deberías de verlo en primer lugar así. Y no decir es que estoy cansado, es que yo no tengo necesidad. No, es una obligación, pero no debes de ir por obligación. Como Pablo dice, es una obligación para mí predicar porque se me ha dado esa misión, pero no lo hago por obligación, lo hago por gusto, porque Pablo se siente lleno. De hecho, fíjense lo que dice al final, todo lo hago por el Evangelio para participar yo también de sus bienes. Dice el que da, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Entonces, por eso el ir a misa es una obligación, pero es una obligación que no debes de hacer por obligación. Como yo pongo siempre el ejemplo, tu obligación de trabajar por tus hijos, de alimentarlos, cuidarlos, eso es tu padre, pero lo haces por amor y no por obligación. En el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39, nos presenta cuatro escenarios. Primero en la sinagoga, y nos presenta lo que es la jornada, una jornada de Jesús. En la sinagoga está seguramente desde la mañana temprano. ¿Y qué es lo que va a hacer en la sinagoga? Enseñar. La gente veíamos desde el domingo pasado, los días pasados, enseña como quien tiene autoridad. ¿Quién es este? ¿De dónde le viene tanta sabiduría? O sea, en la sinagoga va a enseñar a hablar de la palabra. Y seguramente era muy temprano en la mañana. Y luego después el segundo escenario es en la casa de Simón Pedro, de la suegra. Ahí la suegra estaba en cama. Fíjense, llega a la casa de Simón y Andrés y se encuentran con que la suegra está enferma. Y ahí, ¿qué es lo que sucede en esa casa? Jesús vence a la fiebre. Jesús él cuando llega a un lugar no llega de paseo, siempre deja huella, siempre deja algo. Aquí se encuentra con una necesidad, siente compasión y hace un signo que se ve en muchas o casi en todas lo que hace Jesús con nosotros y que quiere hacer hoy contigo. Dice Jesús, lo toma de la mano y la levanta. Eso es algo que también hace con nosotros. La toma de la mano y se levanta, es lo que quiere hacer contigo el día de hoy. Tomarte de la mano y levantarte de esa depresión, levantarte de esa desesperación, levantarte de esa situación en la que te sientes agobiado. Y luego otra cosa importante, porque decimos, ¿por qué a veces el Señor no nos escucha? ¿Por qué a veces a unos sí alivia, a otros no? Fíjense, dice aquí, dice, le llevaron a todos los enfermos, pero luego dice, curó a muchos. Dice al atardecer, fíjense, desde la mañana estaba ahí. Al atardecer, cuando se ponía el sol, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio. Pero luego dice, curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. No dice curó a todos los enfermos que le llevaron y expulsó a todos los demonios que le llevaron. Así es. Algunas veces tenemos que seguir sufriendo, algunas veces tenemos que padecer esta enfermedad,
hasta que sea el momento justo en el que ya o entreguemos el cuerpo o recuperemos la salud. Pero imagínense, no es posible. Si Jesús, cada que le pedimos, la vez pasada contaba un sacerdote, una viejita que estaba grave, van por el sacerdote para que ore por él y se alivia. Meses después o años después se vuelve a poner grave, oran por ella y se alivia. Hasta que llega un momento que la viejita dice, ya déjenme morir, déjenme partir, ya quiero ir. O sea, nosotros nos aferramos a querer tener aquí a las personas, pero tenemos una misión que cumplir y una vez terminada tenemos que regresar al cielo. Y no tiene que ser necesariamente de ancianos. ¿Cuánta gente muere muy joven? Nuestra misión la cumplimos no en el tiempo que nosotros queremos, sino en el que Dios nos presta vida. Y luego la escena se traslada a un lugar solitario. Jesús se va a un lugar solitario para orar. Y luego fíjense cómo los apóstoles hacen lo que nosotros muchas veces queremos hacer con Jesús. Nosotros queremos decirle al Señor cómo haga las cosas. Señor, quiero tener este trabajo, quiero hacer, y le pedimos las cosas a nuestra manera. Queremos vivir a nuestra manera, pero que el Señor todo eso nos lo dé para bien. Y no siempre es así. Los apóstoles quieren manejar la agenda de Jesús y van y le dicen, te andan buscando mucha gente, vente. Necesitamos que sigas atendiendo. Aquí hay más enfermos, aquí hay más endemoniados. ¿Y qué les dice Jesús? Vamos a otros pueblos cercanos a predicar el Evangelio, porque para eso he venido. O sea, el Señor no vino a hacer milagros, el Señor no vino a quitarte la enfermedad, el Señor no vino a quitarte los problemas, el Señor vino a allanarte el camino para llegar al reino de los cielos, y eso es solamente a través del Evangelio. A veces creemos que el milagro, por eso veíamos en días pasados que cuando Jesús va a su tierra a predicar, dice, no hizo allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos. O sea, la curación de los enfermos no es un milagro, eso es algo que Jesús puede hacer tranquilamente. Y les comentaba yo que una frase que creo que fue del padre de los Monteros, Espinosa de los Monteros, que contaba una experiencia de que fue a ungir a un enfermo y que cuando regresa le hablan y le dicen, padre, la oración que hizo usted por mi familiar fue muy efectiva porque acaba de morir. Y yo les decía en mi comunidad, le digo, y eso es ya de llamar la atención, porque a lo mejor la reacción más lógica de una persona sin fe le diría, padre, de nada sirvió, la oración que vino a hacer no sirvió de nada porque ya se murió mi familiar. Y sin embargo, él dice, la oración fue efectiva porque mi familiar acaba de morir. Porque el verdadero milagro no es quitarle la muerte a una persona que está por morir. El verdadero milagro, porque nosotros el milagro que creemos es que Dios haga lo que le pedimos. Y sin embargo, el verdadero milagro es que nosotros hagamos lo que Dios nos pide, que es entregar a nuestros seres queridos en el momento. El verdadero milagro es que tú, que ha muerto un ser querido, vas a seguir parado, vas a seguir de pie, vas a salir de ese momento de tristeza por el que estás viviendo y vas a seguir tu vida con mucha alegría, con mucha paz en tu corazón, con mucha fe, porque esa es la palabra de Dios, porque confías en la esperanza que te da la palabra de Dios de que ese ser querido, lo que has entregado a la tierra o en una urna de cenizas, es el cuerpo solamente. Toda la esencia, su amor, su cariño, lo que era esa persona, está en tu mente y en tu corazón, y ahí va a estar siempre. Ese es el verdadero milagro, no el que sane a los enfermos. Por eso dice que Jesús curó a muchos, pero no a todos. No a todos, y nosotros tenemos que aceptar la voluntad del Señor siempre. Gracias por tu confianza, te doy la bendición y deseo que siempre estés tomado de la mano de Dios, sabiendo que con Él todas las cosas van bien. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz.